Dani Alves, futbolista brasileño de 42 años, fue detenido a principios de 2023 por una presunta agresión íntima a una chica de 23 años, la madrugada del 31 de diciembre de 2022, en la discoteca Sutton de Barcelona. Pasó 14 meses en prisión preventiva, fue condenado por agresión íntima y el pasado 28 de marzo absuelto por el Tribunal Superior de Cataluña, sentencia que puede ser recurrida al Supremo. Vamos a repasar todo el caso Dani Alves y todas las preguntas que surgen con las sentencias y qué es lo que dicen estas. 2022, el 30 de diciembre, Dani Alves pasa la noche en la discoteca Sutton de Barcelona, donde una joven denuncia al personal de seguridad del local que ha sufrido una agresión íntima por parte del futbolista en el baño de un reservado. Se pone en marcha el protocolo para estos casos, la mujer declara ante los Mossos d'Esquadra y es trasladada para su atención al Hospital Clínic de Barcelona. En 2023, el 2 de enero, la joven formaliza la denuncia contra el futbolista. Poco después, Alves viaja a México para incorporarse a su equipo, los Pumas. El jugador regresa apresuradamente a España por la muerte de la madre de su esposa, Joana Sanz, el 13 de enero. El 20 de enero, Alves declara en Barcelona ante los Mossos d'Esquadra y es puesto a disposición judicial. El jugador da 3 versiones distintas, con contradicciones, y la jueza del juzgado de instrucción número 15 lo envía a prisión sin fianza, medida que había solicitado la Fiscalía y la acusación particular. La jueza tuvo en cuenta la declaración contundente y persistente de la víctima, así como el elevado riesgo de fuga de Alves, su capacidad económica y que estaba residiendo fuera de España. 20 de enero. Dani Alves ingresa en la prisión Brians I de Sant Esteve de Sesrovires, en Barcelona. Los Pumas anuncian su despido. El 30 de enero, la defensa del jugador recurre el envío a prisión y pide medidas cautelares menos gravosas. Argumenta que los vídeos de la discoteca desmienten la versión de la víctima y alega que Alves no dispone de músculo económico para fugarse. 3 de febrero, 2 amigas de la denunciante avalan ante la jueza la versión de la víctima y ratifican que Alves también les abordó con intenciones aparentemente sexuales. 16 de febrero, por vez primera Dani Alves reconoce que hubo relación íntima, pero que las relaciones fueron consentidas. 21 de febrero, la Audiencia de Barcelona acuerda mantenerlo en prisión preventiva por el elevado riesgo de fuga y los severos y diversos indicios de criminalidad. 17 de abril, a petición propia, Alves declara ante la jueza por segunda vez y da la cuarta versión, que mantuvo relaciones íntimas consentidas, vaginal y oral, pero que había mentido para ocultar a su esposa la infidelidad. 31 de julio, la titular del juzgado 15 le procesa por agresión íntima y le impone una fianza de 150.000 euros. 14 de noviembre, la Audiencia de Barcelona le envía a juicio por un delito de agresión íntima. 23 de noviembre, la Fiscalía pide 9 años de cárcel por delito de agresión íntima e indemnización a la víctima de 150.000 euros. 5 de diciembre, la acusación particular pide para Dani Alves 12 años de prisión por agresión íntima, 150.000 euros por secuelas y 13.500 por lesiones. En 2024, el 4 de enero, Lucía Alves, madre del futbolista, difunde en redes un vídeo en el que revela la identidad y datos de la joven. 5 de febrero. Empieza el juicio, el primero de los 3 días del juicio en la audiencia. La defensa de Alves pide la anulación del proceso por haber sido investigado durante un mes a sus espaldas y ser objeto de un juicio paralelo. La joven declara durante más de 1 hora a puerta cerrada y ratifica que fue violada. El 6 de febrero, el director de la discoteca dice que ella señaló al jugador cuando pasó a su lado a la salida del local. Los Mossos afirman que las imágenes de las cámaras de seguridad avalan la versión de la víctima. Joana Sanz, esposa de Alves, y 3 amigos testifican que el jugador estaba ebrio. 22 de febrero, Alves es condenado a 4 años y medio de cárcel por viola. 11 de marzo, la Fiscalía, la acusación particular y la defensa de Alves recurren la sentencia. 20 de marzo, la Audiencia de Barcelona acuerda su libertad provisional bajo fianza de 1 millón de euros a la espera de que sea firme la sentencia condenatoria y al considerar reducido el riesgo de fuga. Ya en 2025, el 28 de marzo,
el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña absuelve al futbolista al revocar la condena de 4 años y medio de cárcel que le impuso la Audiencia de Barcelona. En su sentencia, que puede ser recurrida ante el Supremo, la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña estima por unanimidad de 3 juezas y un juez el recurso presentado por la defensa del exjugador del Barça y lo absuelve de agresión íntima al considerar que no hay suficientes pruebas de viola y que el testimonio de la víctima no es fiable. Ahora, con las 2 sentencias, una que lo condena y otra que lo absuelve, vamos a ver qué es lo que pasó y cómo lo interpretaron la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior. La primera parte del encuentro, cuando ambos se conocieron, quedó grabada por las cámaras de seguridad de la discoteca, pero no la segunda, la del presunto delito en los baños. La sentencia original constató que el relato de la mujer sobre los hechos que estaban grabados no se correspondía con lo que se veía en las cámaras, ya que la denunciante expresó que se sentía incómoda e invadida por Dani Alves, y lo que se ve en las grabaciones es que bailaban y estaban pasándolo bien, sin que a ella se le viera incómoda, pero dio credibilidad a los hechos ocurridos fuera de cámara, porque el relato era coherente y por las lesiones que presentaba. Según dicta la sentencia de la Audiencia Provincial, esto es lo que se ve en las cámaras. Cámara 9, a las 3:21 horas. Las 3 amigas se acercan a donde está el acusado, se saludan, se dan 2 besos en las mejillas y empiezan a bailar. 3:24. El acusado abraza a la chica, le acaricia el pelo y baja la mano hacia la espalda, así en 3 o 4 ocasiones. A las 3:26 la denunciante y sus 2 acompañantes están junto al acusado. Nuevamente el acusado acaricia el pelo de la denunciante. 3:28. El interés del acusado se empieza a centrar en la denunciante. 3:29. El acusado toca los glúteos a la denunciante. 3:30. La denunciante se gira dando la espalda al acusado y próximo a él sigue bailando. 3:32. Siguen bailando y el acusado toca nuevamente los glúteos de la denunciante. Tras ello, la denunciante sigue bailando y se da la vuelta nuevamente bailando unos segundos de espaldas al acusado pero cerca de él. 3:38. La denunciante y el acusado están muy próximos. Ella le pasa el brazo por los hombros y los brazos de él. El acusado le toca el glúteo a ella. 3:40. Se observa lo que en el acto del juicio se ha denominado perreo, que este tribunal aprecia que se trata de una ligera aproximación, manteniendo la posición recta de zona posterior de la denunciante a la zona anterior del acusado. 3:42. El acusado se retira hacia la suite donde está el baño. 3:44. La denunciante acude al baño de la suite. Contrastando la versión de la denunciante con lo registrado en las cámaras de seguridad, podemos concluir que no coinciden estas versiones. No se aprecia en las cámaras que la denunciante y sus amigas se encuentren incómodas o que la denunciante no se encuentre a gusto, no acepte o no tenga voluntad de seguir la fiesta con las personas que acababa de conocer. Se la ve participar en el baile con el acusado de la misma manera que lo harían cualesquiera otras personas dispuestas a pasárselo bien, e incluso puede apreciarse que existiera cierta complicidad. De ahí que no parezca razonable la versión de la denunciante, conforme a que acudió a hablar con el acusado a la zona del baño por miedo a que después de la discoteca estos chicos pudieran seguirles y hacerles algo a ella y las amigas. Es decir, los jueces no aprecian miedo ni incomodidad en ella ni en las amigas, tal y como declaró la denunciante. Continúa la sentencia diciendo: llegados a este punto debemos plantearnos qué consecuencias tiene haber observado que de la declaración hasta el momento de la víctima no se corresponde con lo observado en las cámaras de seguridad del establecimiento. Estas consecuencias debemos establecerlas en 2 ámbitos. 1. Y viene a decir que el hecho de que la denunciante se la vea bailando y rodeando con sus brazos a Dani Alves y estando de manera positiva en el reservado, caso de que haya habido una agresión íntima, esto da consentimiento alguno el hecho de que anteriormente haya estado de buenas maneras bailando y divirtiéndose, que es tal y como se le ve en las cámaras. Y punto 2 dice: sin embargo, en el ámbito de la credibilidad de la denunciante, esta sí se ve afectada, lo que nos lleva a preguntarnos si no entender ajustada a la realidad parte de su declaración permite considerar que nada de lo declarado por la denunciante se corresponde con la realidad de lo ocurrido.
Este tribunal cree que no, que cabe la posibilidad de que se dé credibilidad a parte del relato y a otra parte no, porque su versión se ha mantenido en el tiempo y porque ningún motivo tiene la denunciante para acusar falsamente a quien no conoce, y sobre todo porque la reacción de la denunciante tras los hechos es tan coherente con la existencia de una relación íntima no consentida que la misma no se puede llegar a entender si no es desde el convencimiento de que han ocurrido los hechos tal y como vienen relatados por la denunciante en este punto. Se desconoce por qué se ha producido este desajuste en la declaración de la denunciante. La sentencia continúa relatando lo que ocurrió en el baño, en lo que también encuentra incoherencia con el relato de la denunciante, y no así en el relato de Dani Alves. Esto significa que la versión de la denunciante es que él le forzó para que ella se pusiera de rodillas, golpeándose una de ellas con el suelo y causándose la herida que consta documentada, y posteriormente utilizó la violencia para aproximar la boca de ella a su entrepierna. La denunciante niega que le hiciera una felación y niega también haberle besado, por lo que no se entiende entonces el material genético de Dani Alves encontrado en la boca de la denunciante. Por el contrario, respecto del resto de violencia empleada, tampoco podemos tener por acreditado que el acusado cogiera del pelo a la denunciante, que la trajera contra su cuerpo cogiéndola por la nuca, ni que la obligara a llamarle de determinada manera. Estos hechos, que serían anteriores a la viola, no quedan acreditados por ningún otro extremo más que por las manifestaciones de la denunciante. Aún así, la audiencia provincial sí es que le da veracidad a la declaración de la denunciante. Y por último, a destacar de la sentencia es la actuación del acusado tras los hechos, que los jueces lo valoran de la siguiente manera. En la cámara de pasillo de Sutton se puede observar a la denunciante junto con su amiga instantes después de que la denunciante se pusiera a llorar, cuando estaban dando explicaciones a los testigos y el director de la discoteca. A las 4:21 horas el acusado pasa a muy poca distancia de la denunciante y su amiga, y necesariamente tenía que verlas, pero no se paró, no se interesó por saber lo que le ocurría a aquella con la que había mantenido un encuentro íntimo en el que ambos estaban disfrutando mucho. Ello permite a ese tribunal concluir que el señor Alves era consciente de que había actuado en contra de la voluntad de la víctima y tenía interés por abandonar lo antes posible el local. La sentencia lo que viene a decir es que el relato de la denunciante anterior a la supuesta agresión no es cierto, no corresponde con las grabaciones de las cámaras. El relato de lo que ocurre dentro del baño y donde se produce el hecho juzgado presenta inconsistencias en lo relatado por la chica y no se puede demostrar que fuera forzada ni existiera violencia. Pero la reacción de la denunciante cuando sale del baño al tribunal le parece que solo puede corresponder con lo que ella cuenta, porque si no, no tiene sentido, así como que Dani Alves abandonase la discoteca sin reparar en la chica. La sentencia, que consta de 32 páginas, condena a Dani Alves a 4 años y 6 meses de prisión, de lo que ya cumplió 1 año y 2 meses, y disfrutaba de la libertad condicional bajo fianza de 1 millón de euros desde febrero de 2024. Tras esta sentencia, ambas partes apelaron, la parte de la denunciante porque les parecía poca pena a la que fue condenado el futbolista, y su defensa para pedir la absolución. El 28 de marzo de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anuló la condena de 4 años y 6 meses de cárcel por viola al futbolista brasileño por falta de pruebas, en la que hallaron vacíos, imprecisiones, inconsistencias y contradicciones sobre los hechos, la valoración jurídica y sus consecuencias. El Tribunal de Apelaciones habla también de insuficiencias probatorias en la sentencia y describe el testimonio de la denunciante como no fiable. Aún así, no se atreve a afirmar que la hipótesis verdadera de lo ocurrido fuera la de Alves, sino que la acusación no quedó suficientemente acreditada. La sentencia de la Audiencia Provincial constató que el relato de la mujer sobre los hechos que estaban grabados no se correspondía con lo que se veía, pero dio credibilidad a los hechos ocurridos fuera de la cámara porque el relato era coherente y por las lesiones que presentaba. Sin embargo, el Tribunal de Apelación estima que la divergencia entre lo relatado por la denunciante y lo realmente sucedido compromete gravemente la fiabilidad de su relato. Asimismo, estima que las insuficiencias probatorias que se han expresado conducen a la conclusión
que no se ha superado el estándar que exige la presunción de inocencia. Es decir, lo que dice el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es que la acusación y las pruebas aportadas no conducen a la conclusión firme de que ocurriera lo que cuenta la denunciante dentro del baño, y que su relato queda comprometido por las contradicciones, y esto hace que sea poco fiable. Con ello no quiere decir que Dani Alves diga la verdad y la chica mienta, sino que no se puede demostrar, dando así prioridad a la presunción de inocencia. Aquí se aplica el indubio pro reo, que es que ante la duda el acusado no puede ser declarado culpable. Estas son las dos sentencias de Dani Alves comparadas, donde la primera ve culpabilidad del acusado y el Tribunal de Apelación no ve los estándares cumplidos para demostrarla, por lo que lo absuelve. Entre las muchas reacciones que ha tenido esta sentencia de absolución, la primera que cabe destacar es la de la abogada de Dani Alves, Inés Guardiola, que dijo: «Estamos muy felices, es inocente y se ha demostrado. La justicia ya ha hablado». Aquí cabe destacar que la justicia no lo ha declarado inocente, lo ha declarado no culpable, por no haberse podido demostrar su culpabilidad. Con este caso y las sentencias que ha recibido se nos plantea qué se necesita para demostrar una agresión íntima, una viola. Cuando esta no es producida con demasiada violencia, únicamente por verte acorralada y entrar en pánico, ¿cómo se puede demostrar? Y en el caso contrario, ¿cómo puede demostrar el acusado que fue consentida? ¿Que no hubo tal agresión? ¿Que es una denuncia falsa? En este caso, en segunda instancia, ha prevalecido la presunción de inocencia, pero Dani Alves ha quedado señalado de por vida y ha pasado 437 días en prisión. Eso es irreparable, si además de haber sido declarado no culpable, fuera inocente. Ahora Dani Alves puede pedir una compensación por los días pasados en la cárcel, aunque es muy probable que se la denieguen argumentando que los indicios eran muy fiables y no cabe reparación. Aún así le corresponderían unos 11.000 euros. Si esta sentencia se hace firme en el Tribunal Supremo, también cabe que denuncie a la mujer por denuncia falsa, aunque es bastante improbable que tuviera mucho recorrido. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Os parece justa la primera sentencia? ¿Os parece justa la absolución? ¿Qué os parece que el relato de la denunciante sea poco fiable? Me encantará leeros y si os ha gustado podéis dejar un like y suscribiros. Nos encontraremos en el próximo caso y recordad que la realidad siempre supera a la ficción.